Padre, qué palabras más profundas, mi Dios. Porque, oh Señor, muchas veces llegan a nosotros, mi Dios, noticias de que hay problemas, dificultades, tribulaciones. Y muchas veces, Padre Celestial, oímos, mi Dios, malos reportes y nos da tristeza, Padre. Nos da tristeza, Señor, el saber que aquellos hermanos, los cuales un día, mi Dios, eran fervientes en el Señor y caminaban con el Señor, ahora en esos momentos están batallando, Señor, con su caminar contigo. Y Padre, nuestro deseo principal en nuestra vida es que, oh Padre mío, todos, mi Dios, todos estemos, Padre mío, en una misma página, en una misma mente, una misma meta, Padre, que todos aún nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, mi Dios. Y por ello es que, como dice el apóstol Pablo, mi Dios, no queremos llegar acá con tristeza, queremos llegar aquí alegres, Padre, porque hemos llegado a la casa de nuestro Padre, mi Dios, aquí donde unos y otros nos animamos, nos confortamos y nos damos, mi Dios, la bendición que viene de ti. Gracias, Padre. Ahora, Señor, este servicio lo queremos iniciar en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, bajo el cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Queremos dar inicio a nuestro servicio en su nombre. Así es de que ve delante nuestro, Padre, recibe estas alabanzas. Oh Padre mío, que cuando las cantemos, mi Dios, te deleites, mi Dios, en nuestras voces. Oh Padre mío, no importa si estamos afinados o desafinados, como sea, Señor, queremos alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos exaltarte, Padre, hasta lo sumo. Y es por ello que este día nosotros, Padre, todos a una, te alabamos, Padre. Que nuestras voces que se unirán este día a las huestes angelicales que adoran tu nombre de noche y de día sean, mi Dios, oh Padre mío, deliciosas, o que tú las goces, mi Dios, al escuchar de nosotros estas alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, te amamos y bendecimos siempre. Y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor me los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? El viernes tuvimos la bendición de tener nuestra reunión de parejas. Éramos 17 parejas, fuimos a comer a Lucíos. Estando ahí, el Espíritu me exhortó a decir al hombre, a los hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y qué es lo que hacen? Le llegan duro a la carne, le metieron duro a la carne. A las costillas y al brisket y al tri-tip. Les dije, hermanos, dejaron el pan, dejaron todo el pan ahí, pero sí se comieron toda la carne. Gloria a Dios. Pasamos un tiempo hermosísimo. Fue un tiempo de refrigerio, algo que de verdad nos alienta, nos anima, nos ayuda a nosotros a seguir con los ojos puestos en Jesús, ¿no? Que es el autor y consumador de nuestra fe. Y fue una gran bendición estar todos nosotros ese día ahí en este lugar, donde no solamente los que trabajan ahí pudieron ver en nosotros a Jesús, y no solamente eso, sino que les dimos la oportunidad de ver lo que son siervos y siervas del Dios Altísimo. Amén. Así es de que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo y Él vive en nosotros, ¿no? Entonces la luz de Jesús tiene que radiar a través de nuestras vidas. Gloria a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a darle continuidad a nuestra enseñanza a través del libro de 2 de Corintios. Y vamos a estar este día en 2 de Corintios capítulo 2, de los versículos 1 al 11. Traemos un tema el cual yo le he titulado Yo perdono por amor. Yo perdono por amor. Es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Estaba estudiando y preparándome para este tema a través de este mensaje y encontré un lugar donde muchas familias, desafortunadamente en estos días festivos, están separados. No se hablan los unos a los otros
Y porque no se hablan los unos a los otros, hay enemistad dentro de la misma familia. Y este es un tiempo de reconciliación, donde la mayoría de las familias llaman a sus familiares para invitarles a venir a cenar o a tener un tiempo de convivio con ellos en sus casas, a celebrar la Navidad. Una de las cosas que estaba mirando dentro del ámbito de los comentarios es lo siguiente, que cuando las personas llaman a las personas a que vengan a convivir con ellos a sus hogares, les dicen a ellos, hey, ¿sabes qué? Yo sé que entre nosotros hay ciertas diferencias. Hemos tenido algunos enfrentamientos y han habido percances en nuestras familias, pero creo que es tiempo de poner eso atrás y es una buena oportunidad para empezar de nuevo, ¿no? Comenzar nuevamente una nueva etapa en nuestras vidas. ¿Todos están de acuerdo? La familia que invita como los invitados están de acuerdo a olvidar el pasado, olvidar las cosas que ellos se dijeron y de la manera en la cual ellos se ofendieron. Y cuando ellos se escuchan, cuando ellos dicen todo eso, están de acuerdo, dicen, ok, perfecto, te miro ahí el día 24 o el día 25. Si son latinos, pues son el 24, si son americanos es el 25, ¿no? Entonces llegan ellos a la casa, un poco incómodos por el hecho de que había problemas, había roce entre ellos. Llegan y entran en la casa y están dentro de la casa, están conversando, están de una manera u otra conviviendo y de repente, hermanos, alguien se recuerda de lo que le hicieron en el pasado. Y nuevamente comienza el conflicto. Y aquella fiesta que estaba supuesta a ser una fiesta de convivio, una fiesta donde ellos iban a pasar un buen tiempo, se convierte ahora en un lugar hostil, un lugar difícil de estar. ¿Por qué razón? Porque perdonaron de una manera superficial, pero nunca perdonaron por amor. Nunca perdonaron por amor. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de perdonar por amor, podemos verlo en el modelo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, no solamente nos ha perdonado a nosotros todas nuestras fechorías, todas nuestras malas acciones, todos nuestros malos comportamientos, sino que Él mismo, quien Jesús, ha decidido perdonarnos nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Todos nuestros pecados el Señor nos los ha perdonado por amor a nosotros. Y nosotros los seres humanos no podemos perdonar lo que nos hicieron en el pasado, no estamos dispuestos a enfrentar la situación en el presente y mucho menos miramos hacia el futuro. ¿Por qué? Porque no queremos nada que ver con aquellas personas. ¿Y qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá es lo siguiente, que cuando nosotros, hermanos, decimos yo te perdono, nuestro perdón tiene que ser un perdón genuino, un perdón al estilo de Jesús. No un perdón al estilo de Tony, ni un perdón al estilo de ninguno de los que estamos aquí presentes ese día. Porque si lo hacemos nosotros a nuestra manera, si lo hacemos nosotros de acuerdo a nuestro concepto, hermanos, en cuanto nos pelen el diente, nosotros le vamos a pelar los 2 colmillos para atrás. Vamos a sacar las uñas y nos vamos a poner en posición de ataque. ¿Por qué? Porque estamos listos ¿para qué? Estamos listos para la contienda, estamos listos para la pelea, estamos listos para defendernos, estamos listos para hacerle ver a la gente que nosotros somos buenas personas, hacerle ver a la gente que nosotros no estamos equivocados, hacerle ver a la gente que nosotros somos los que tenemos la razón. Y porque nosotros somos los que tenemos la razón, entonces no podemos resolver los problemas. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos dispuestos a perdonar por amor, como Jesús estuvo dispuesto a perdonar por amor, Jesús, el Hijo de Dios, fue llevado a la cruz.
fue puesto en la cruz. Y aun cuando estaba en la cruz le injuriaban, le ofendían, le escupían en la cara. Y él desde la cruz decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas eran las palabras de Jesús. Y nosotros no estamos dispuestos, hermanos, a hacer tal cosa. El mensaje de hoy, aquí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 11, vamos a mirar nosotros que el apóstol Pablo está dispuesto a ¿qué? Está dispuesto a perdonar por amor. Está dispuesto a olvidar lo que le han hecho. Está dispuesto a dejar las cosas que le han hecho en el pasado y mirar hacia el futuro con los ojos de Jesús. Mirar hacia el futuro con la mente de Jesús. Mirar hacia el futuro con la mente y el corazón de Dios. Y nunca más dejar, hermanos, que las circunstancias, los problemas y las dificultades nos afecten a nosotros o afecten nuestro caminar con Cristo y afecten a nuestros hermanos en Cristo, que es lo más importante. Para entrar en contexto, en el capítulo 1 el apóstol Pablo les describe a los corintios cómo ellos se comportaron cuando estuvo con ellos al inicio de su segunda visita a ellos. Ellos comenzaron a especular, comenzaron a comentar y comenzaron a hablar mal del apóstol Pablo, la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto, al empezar a hablar mal del apóstol Pablo, le dijeron al apóstol Pablo que él no era quien decía ser en las cartas, porque en las cartas era un hombre rudo, un hombre fuerte, un hombre firme, y en persona era un hombre dócil, era un hombre amoroso, era un hombre sencillo. Y dijeron ellos: si es tan fuerte, si es tan rudo, si es tan firme en sus palabras, ¿por qué no viene él a decírnoslas en persona? Y el apóstol Pablo, podemos mirar que fue a ellos y estuvo con ellos por un lapso de 3 meses. Y al estar con ellos por un lapso de 3 meses en la ciudad de Corinto, él les confrontó con la verdad, porque era una iglesia que tenía muchos problemas. Era una iglesia que tenía muchos problemas. Era una iglesia de donde había división. Era una iglesia donde había adulterio. Era una iglesia donde abusaban los dones del Espíritu Santo. Era una iglesia donde cada uno de ellos tenía sus predicadores favoritos. Algunos decían: yo soy de Pablo. Otros decían: yo soy de Apolos. Otros decían: yo soy de Cefas. Y otros decían: yo soy de Cristo. O sea, había división en la iglesia. No solamente había división en la iglesia, sino que había muchos problemas. Y en el capítulo 1 de 2 de Corintios, versículo 12, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Y mucho más con vosotros. Hermanos, el comportamiento de ellos y el nuestro siempre debe de ser con sencillez de corazón, con sinceridad para Dios y con entrega y devoción al Señor. Y esa era la manera en la cual el apóstol Pablo se condujo delante de ellos y con ellos, y ahora les escribe a ellos y les dice: hey, pero ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué no aprendieron la exhortación que yo les di cuando estuve con vosotros? ¿No aprendieron la exhortación que yo les di cuando estuve entre vosotros y en el medio de vosotros, que ahora ustedes están dispuestos a seguir hablando en contra mía, o dejar que otros hablen en mi contra? Por ello es que les dice las siguientes palabras en el versículo 18 de 2 de Corintios capítulo 1. Les dice esas palabras. Dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí, no, mas ha sido sí en Él, en Cristo Jesús. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
Y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Si el apóstol Pablo les dice a ellos: yo no tengo necesidad de ser aprobado por ningún hombre. Yo no tengo necesidad de hablar a ustedes o darles a ustedes credenciales especiales porque mis credenciales son las promesas de Dios a través del Espíritu Santo que ha sido puesto en mi corazón. Y como el Espíritu de Dios mora en mi corazón, me da a mí la seguridad de la vida eterna y les da a ustedes la seguridad de la vida eterna que también han recibido las arras, o sea, la promesa de Dios, de que Él, hermanos, nos ha salvado a nosotros y nos tiene una mansión celestial, un lugar único donde vamos a pasar la eternidad con Él. Ahora, lo que el apóstol Pablo les dice a ellos es: mi problema no es mi llamado, dice Pablo, es que mi paciencia. En el versículo 23 del primer capítulo, nos dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente, o sea, paciente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos, aportamos para vuestro gozo, porque por la fe estéis firmes. Hermanos, muchas veces no es fácil lidiar con las personas. Lidiar con diferentes actitudes, con diferentes personalidades. Y es triste decirlo de esta manera. Nosotros los que estamos en Cristo, nosotros los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, debemos amarnos los unos a los otros, debemos comprendernos los unos a los otros, debemos tenernos paciencia los unos a los otros y debemos, hermanos, exhortarnos a caminar en la verdad los unos a los otros. Pero desafortunadamente somos de tan corto carácter, tenemos una mecha tan corta que apenas nos dicen una palabra que no está de acuerdo con nuestro criterio, nos encendemos y explotamos como explota la dinamita. Eso es lo que estaba pasando en la ciudad de Corinto. Así es de que aquí lo que estamos leyendo nos llega como un eco de cosas tristes. Como hemos visto en la introducción, la secuencia de los acontecimientos, hermanos, debe de haber una genuinidad y un amor íntimo por Dios y por nuestro prójimo. La situación en Corintio había ido de mal en peor. La iglesia estaba dividida en partidos y había algunos que negaban la autoridad de Pablo. Tratando de remediar el asunto, Pablo les hizo una promesa de que regresaría a ellos, pero claramente nos dice al final de los últimos versículos del capítulo 1, no he ido a ustedes por paciencia, porque si voy a ustedes ahora, voy a ir a ustedes con un látigo. Y cuando llegue ahí voy a hacer uso del látigo. ¿Para qué? Para darles a ustedes duro, para hacerlos entender y entren en razón. Y el apóstol Pablo dice, no quiero ir en esa condición, no quiero ir de esa manera. No quiero llegar a ustedes de esa manera. Quiero llegar a ustedes gozoso. Quiero llegar a ustedes con alegría. Quiero entrar en la ciudad de Corinto y que mi corazón se llene de gozo y sienta yo esa alegría de que he llegado a una iglesia donde el amor de Dios, la palabra de Dios es no solamente
manifiesta en los hermanos, sino que se predica y se enseña y continuamente se medita en ella. Es lo que quiero hacer. Es lo que quiero hacer. Y Él dice, os he hablado a ustedes la verdad. Os he escribido a ustedes la verdad con mis propias manos. Os he escrito esta carta. Y mientras yo escribía esta carta, mi corazón se dolía y mis ojos lloraban. ¿Por qué? Porque no puedo entender cómo puede haber tanta división dentro de una iglesia. ¿Cómo es posible que los que un día, dice, dieron su vida a Jesús y prometieron caminar en amor, en el amor de Dios, ahora haya tanta rivalidad dentro de una iglesia? No es posible. Lo que nos lleva a nuestro primer punto del día de hoy. El primer punto de hoy es los tristes recuerdos. El primer punto de hoy es los tristes recuerdos. Versículos 1 y 2. Esto pues determiné para conmigo no ir a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, dice, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? El apóstol Pablo dice, esto pues determiné para conmigo. ¿Qué determinó hacia con él? Dice, no hablar de que Pablo, no hablar de que él sentía tristeza en su corazón. No hablar de las palabras ofensivas con las cuales le ofendieron a él. No hablar acerca de las cosas que él vivió en el pasado, sino que ahora, hermanos, que ahora, en estos momentos, concentrarse en lo que está presente, ahora en este momento, hablar del amor de Dios y meditar en el amor de Dios y hablar acerca de la verdad de Dios. Es lo que les dice a ellos. Desafortunadamente, los problemas en la iglesia, hermanos, no se resuelven de la noche a la mañana. Los problemas en la iglesia no se resuelven de la noche a la mañana. Los problemas en la iglesia, hermanos, es como una enfermedad. Y una enfermedad hay que tratarla. Primeramente tiene que ser vista por el médico, la enfermedad. Después de que sea vista por el médico, entonces el médico tiene que evaluar el problema. Después de que el médico evalúa el problema, tiene que recetar la medicina apropiada para la enfermedad. Después de que el médico receta la medicina apropiada para la enfermedad, entonces el enfermo se comienza a tomar la medicina y la medicina tiene un proceso. Los antibióticos comúnmente surgen su efecto del día 1 al día 7. Entonces son 7 días los cuales esta persona enferma tiene que estar tomando medicina continuamente para que al final del 7º día comience a ver alivio. ¿En qué? Comience a ver alivio en su cuerpo. Y si el cuerpo de Cristo en la ciudad de Corinto está enfermo, el médico de médicos, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, a través del apóstol Pablo y el Espíritu Santo, han discernido el problema dentro de la iglesia en Corinto. Le han aplicado a ellos, le han dado a ellos la receta, les han dado a ellos la medicina, les han dado a ellos lo que tienen que hacer. Pero el proceso de la iglesia, hermanos, no es de 7 días. El proceso de la iglesia puede ser de 1 mes, puede ser de 2 meses, puede ser de 3 meses, puede ser de 6 meses, puede ser de 1 año, puede ser de 3, 4 años, puede ser de toda la vida. Puede ser de toda la vida. Y hermanos, cuando la situación es así, cuando la situación se encuentra de esa manera, es muy necesario continuar yendo al médico. ¿Por qué? Porque el médico va a ir evaluando va a ir evaluando la enfermedad, va a ir evaluando el problema. Y a medida que el médico va evaluando el problema, el médico va a ir cambiando de medicina. Porque hay ciertas medicinas que cuando tú te las tomas, el cuerpo comienza a desarrollar anticuerpos.
en contra de esa medicina. Y ahora la medicina ya no es efectiva en el cuerpo de esa persona. Y como la medicina no es efectiva en el cuerpo de esa persona, el médico tiene que discernir, tiene que ver el problema, y lo que tiene que hacer ahora tiene que cambiar de medicamento, tiene que dar un medicamento distinto para que el cuerpo nuevamente vuelva a trabajar con esa nueva medicina. Y podemos ver que acá el apóstol Pablo fue a ellos, les aplicó a ellos la palabra, les dio a ellos exhortación a través de todo el libro de Primera de Corintios, les dio instrucción divina paso por paso. ¿Para qué? Para que pudieran corregir la deficiencia que había dentro de la iglesia. Pero igual, como vemos que sucede con el cuerpo comienza a desarrollar anticuerpos. O sea, se acopla, se acostumbra a aquella enfermedad y comienza a desarrollar esos anticuerpos. Y la medicina no tiene más efectividad. Podemos ver que la medicina que el apóstol Pablo les mandó a ellos, la palabra de Dios, la exhortación, lo que les dijo a ellos que deberían de hacer, nada de las cosas que el apóstol Pablo les dijo a ellos les estaba haciendo efecto en sus vidas. Y ahora el apóstol Pablo dice, ok, perfecto. Voy a cambiar de medicamento, o sea, voy a cambiar de estrategia. Ahora os voy a escribir una nueva carta y os voy a exhortar nuevamente con la palabra de Dios. De acuerdo a la historia, hermanos, el apóstol Pablo terminó enviando un total de 3 cartas a los corintios. La segunda carta que envió a los corintios se perdió. No sabemos dónde está, ni dónde quedó. No hay registro de ella. Pero la tercera carta, que es la que tenemos delante nuestro, que es la segunda carta de Corintios, que es la que nosotros conocemos ahora como la segunda carta de Corintios, es la que se les ha llegado a ellos y la que tienen a ellos y la que tenemos nosotros delante de nosotros este día con el propósito de ¿qué? Con el propósito de exhortarnos a caminar en la verdad. A caminar en la verdad. Y el apóstol Pablo les dice a ellos, no voy a ir a ustedes con tristeza. Aunque me duele mucho en el corazón saber que están mal. Aunque me duele mucho en el corazón saber que están caminando fuera de la verdad. Aunque me duele mucho en el corazón saber que hay división dentro de la iglesia. Aunque me duele mucho saber que se han dejado engañar por falsas doctrinas. No voy a ir a ustedes con tristeza. Voy a llegar a ustedes, voy a llegar a donde ustedes están y les voy a amar en sus condiciones pecaminosas. Es un gran ejemplo para nosotros, iglesia. Porque muchas veces nosotros, aquellos que han caminado con nosotros en el Evangelio, aquellos que han conocido de Cristo y se han apartado al mundo y están caminando en el mundo, les vemos afuera y decimos, oh, ese antes caminaba con nosotros y míralo dónde está. En vez de decir, oh hermano, cuánto me duele en el corazón saber tu condición espiritual, que yo sé que si no vuelves a Cristo tú vas a terminar en el mismito fondo del infierno. Y en vez de llorar por él, le criticamos a él. Y dice el apóstol Pablo, yo no voy a llegar a criticarlos a ustedes. Yo voy a llegar a amarlos a ustedes. Es lo que voy a llegar a hacer. Dice, porque si yo os contristo, dice, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Aquel a quien yo contristé. Qué hermoso es esto, hermanos. Qué hermoso es esto. Te voy a decir algo. Más o menos como en el año 2010, 2011, recibí una llamada del director de la escuela de ministerio en la ciudad de Costa Mesa. Y me dicen, me hace falta un maestro, Tony. Le digo, ¿te hace falta un maestro? Qué bueno. Le digo, el Señor lo proveerá. Dice, no, dice, el maestro de autoconfrontación, dice, va a dejar la escuela porque se va a ir de misionero a Uruguay. Y necesito llenar esa vacante. Me gustaría que tú me hicieses el favor de llenar esa vacante. Le dije, mira, déjame orar un momento, ¿no? Porque la verdad que es una vacante, es una posición un poquito difícil para mí por el hecho de que el libro de autoconfrontación, la clase de autoconfrontación en la escuela de ministerio, hermano, es una de las clases que
Es la clase que determina quién es apto para el ministerio y quién no es apto para el ministerio. Es una clase pero muy fuerte. Esa clase le saca a todo aquel que la toma y que la estudia sus trapitos al sol. Te hace ver dónde estás, te hace pensar y evaluar tu caminar con el Señor, si eres realmente o no eres. Es lo que hace esa clase. Después le llamé para atrás y le digo, mira, ¿sabes qué? Está bien, yo te apoyo, yo trabajo contigo. Dime, nada más que te pido una cosa, te pido que me des la autoridad para hablar a los estudiantes, hablarles a ellos directamente al corazón. Por el hecho de que yo no quiero ir a dar esta clase si los hermanos no van a tomar las cosas en serio. Porque yo también fui estudiante de la escuela de ministerio. Y como estudiante de la escuela de ministerio, yo miraba a mis compañeros mis compañeros de clase. Estamos en la escuela de ministerio, hermanos. Estamos estudiando las cosas de Dios. Y están haciendo trampa para pasar los exámenes. Estamos en la escuela de ministerio. Digo, ¿sabes qué? Es que a mí la verdad eso me rechoca a mí en el corazón. Me cae muy mal porque ¿cómo yo voy a hacer trampa en las cosas de Dios? Y vamos a tomar un examen y ellos escribían las notas acá en la orilla entre los dedos. Se escribían las notas aquí. Estamos en la escuela de ministerio Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Dame una oportunidad de hablar con ellos antes de comenzar la clase. Por el hecho de que yo quiero que sepan ellos dónde estoy yo parado y cuál es mi visión y qué es lo que yo quiero hacer. Y muchos de los que estaban presentes conmigo ese día, que yo tomé la antorcha de mano del pastor que estaba enseñando esa clase, hasta el día de hoy se recuerdan el versículo que yo usé. ¿Por qué? Porque de una forma u otra el Espíritu de Dios me llevó a la Escritura y me puso las palabras que leemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 14, donde dice, donde los jóvenes vinieron a Roboam y le pidieron consejo, y Roboam le contestaron a Roboam de esta manera, y Roboam contestó de esta forma al pueblo, les dijo, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y yo les dije a ellos, yo no vengo a perder mi tiempo aquí en la escuela de ministerio. Para empezar, no me están pagando para enseñar la clase. Segundo, tengo que estudiar mucho para enseñar esta clase. Tercero, tengo que pasar tiempo calificándoles sus tareas. Y cuarto, tengo que asegurarme de que ustedes toman los exámenes y aprenden todos los versículos de memoria para que ustedes sean efectivos en el reino de Dios. Y si no lo hacen, entonces ustedes para mí al final del día están aquí nada más para buscar un título o buscar una posición dentro de las iglesias. Y hace un tiempo atrás, en uno de los retiros de hombres, viene un hermano y me toca en la espalda y dice, pastor, quiero hablar con usted. Digo, ¿qué pasó, hermano? ¿En qué puedo ayudarte? Dice, quiero darte gracias. Ok, ¿de qué me quieres dar gracias? Quiero darte gracias por tus palabras. El día del inicio de la clase, cuando tú tomaste la antorcha para tomar la clase de autoconfrontación. Dice, porque yo era una de las personas que buscaba la forma de que otros me dieran las respuestas. Y yo ahora entiendo y comprendo que si no vamos a ser honestos y vamos a entregarle a Dios todo nuestro esfuerzo, entonces no somos aptos para el reino de Dios. Y tus palabras me hicieron reaccionar, recapacitar, y ahora el Señor me ha dado ya un ministerio. Digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo dice acá en este versículo, en el versículo 2, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel quien yo contristé? Eso me alegró mucho. Las palabras de este hermano me alegraron mucho. Aunque Miguelito todavía recuerda mis palabras y cada rato me las echa en cara. No se le han olvidado. Todos los versículos que se memorizó se le olvidaron ya, pero esas palabras no se le han olvidado. Así es de que, como puedes ver, hay cosas que podemos ver que el Señor usa para qué, hermanos,
el Señor usa para nuestro bien. El Señor usa para nuestro bien. Y le doy gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque estas palabras del apóstol Pablo nos exhortan a nosotros a hacer la verdad. El segundo punto que vamos a tocar el día de hoy es lo mucho que les amo. Segundo punto que vamos a ver acá es lo mucho que les amo. Versículos 3 y 4. En el versículo 3 y 4 dice, yo y esto mismo os escribo, o esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Cuán grande es el amor que os tengo. Pablo le dice a los corintios que él les está escribiendo a ellos estas notas para que ellos entendiesen que la exhortación, las palabras, aunque pareciesen fuertes y duras, eran dadas a ellos por amor a ellos, por el amor que Él tenía para ellos. Y eso es algo, hermanos, que no es fácil exhortar al que amas. No es fácil. No es fácil exhortar a un hermano que tú amas. No es fácil decirle a un hermano, levantarte y decirle a un hermano, oye, ¿sabes qué? Tu caminar, tu hablar, tu manera de vivir no es correcta. No es correcta. Y se los puedo probar. Se los puedo probar. No ahora, pero después. Se los puedo probar. ¿Por qué razón? Porque es nuestro hermano en Cristo. Y la verdad que venir a exhortar a un hermano, venir a hablar a un hermano y decirle a él la situación en la cual él se encuentra o la situación que está haciendo que no es correcta delante de Dios, no es fácil. Y muchos y todos nos quedamos callados. ¿Sí o no? Y toleramos la situación. ¿No? La toleramos. ¿Y por qué razón? La toleramos porque amamos a tal persona. Y porque le amamos a esa persona, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nos quedamos calladitos. Pero dice el apóstol Pablo, pero confiado en vosotros todo, que mi gozo es el todo en vosotros. Mi gozo es el todo en vosotros. Juan nos dice en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el gozo más grande que podemos tener nosotros. Solo mayor de lo mayor, lo mejor de lo mejor. Por ello es que, hermanos, nosotros podemos entender lo siguiente. Podemos entender que el mirar a nuestros hermanos caminar en la verdad nos trae a nosotros bastante gozo. Pero no mirarlos caminar en la verdad nos trae preocupación y angustia y muchas lágrimas. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice, yo quiero exhortarles, yo quiero hablarles acerca de la verdad, porque os amo a vosotros, y porque os amo a vosotros es que deseo hacer esto. Él nos dice, porque las muchas tribulaciones y angustias del corazón porque por las muchas tribulaciones y angustias del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. La idea de la corrección
nunca debe ser una idea de hacer sentir a las personas inferiores, sino de exhortarles, hermanos, con amor, para que ellas vean cuánto nosotros les amamos. Esa debe de ser la manera de nosotros exhortar o corregir a una persona, con amor. Pablo dejó a algunos hermanos en Corintio dolidos por la reprensión, y esto le causó a él mucha tribulación y angustia y mucho dolor en su corazón. Pero él, de la misma manera, no solamente le causó mucho dolor en su corazón, sino que ahora, como hablamos acerca del médico que receta una medicina y la medicina no surge su efecto, entonces cambia de medicamento para que el nuevo medicamento pueda hacer lo que tiene que hacer. Y el apóstol Pablo está haciendo exactamente lo mismo. Antes, en la primera carta de Corintios, les habló a ellos con la verdad. Les exhortó a ellos a cambiar su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de actuar. Les habló a ellos que solo hay un solo Dios, y ese Dios es Cristo Jesús. Pablo es siervo de Jesús. Cefas es siervo de Jesús. Apolos es siervo de Jesús. Así es de que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. Y es lo que les exhortó a ellos, les corrigió. Mas las palabras de Pablo no surgieron efecto en la vida de ellos. Entonces ahora en la segunda carta que les escribe a ellos, no solamente defiende su persona, sino que a la vez también les habla a ellos con amor de que Él les ama a pesar de sus deficiencias. A pesar de sus deficiencias. Y muchas veces para nosotros, hermanos, como seres humanos, porque es bien bonito, es bien fácil agarrar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, mirar el amor de Dios, aprender del amor de Dios, pero cuando de verdad nosotros conocemos y estamos en el Señor, es cuando comenzamos a vivir una situación similar a la que está viviendo el apóstol Pablo. Es cuando nosotros podemos decir si realmente amamos o solamente lo estábamos diciendo porque lo estábamos leyendo en las Escrituras. Y el apóstol Pablo nos deja a nosotros un gran ejemplo de lo que es el amor de Dios. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. Los perdono por amor. Los perdono por amor. De los versículos 5 al 11. En el versículo 5, 6 y 7 nos dice, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, no por exagerar, a todos vosotros. Le basta al tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. De demasiada tristeza. ¿Qué palabras más sabias? ¿Por qué? Porque cuando hay problemas, hermanos, en la iglesia, cuando hay un hermano que se levanta en contra de nosotros y nos ofende, no solamente nos ofende a nosotros, sino que está ofendiendo a todo el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo es exactamente lo que está diciendo acá. Está diciendo, hey, si alguno me ha causado tristeza, no lo ha hecho solo a mí, sino que nos lo ha hecho a todos, a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y la Escritura nos dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo siente el efecto del dolor. Todo el cuerpo siente el efecto del dolor. El jueves recibí un mensaje de Amir Safrati, este judío mesiánico. Y en su mensaje nos dice las siguientes palabras. Dice, nunca antes había escrito un mensaje como este, pero creo que es hora de hacerlo. Estoy en el ministerio contra mi carne y mi voluntad. Estoy en el ministerio porque Dios claramente me ha llamado a estar allí.
En mi carne quiero ocuparme de mis propios asuntos, vivir una vida tranquila lejos de los ojos del público y no tener que lidiar con los constantes ataques diarios viciosos de los hombres que se llaman cristianos. Un buen amigo me aconsejó una vez que nunca leyera los comentarios de las redes sociales. Estas palabras me desconcertaron porque estaba seguro de que esta era la mejor manera de saber dónde están las personas y qué es lo que necesitan saber. Dediqué mis últimos años a responder personalmente miles de preguntas, tanto en cámara, en programas de preguntas y respuestas, como fuera de cámara a través de correos electrónicos y mensajes directos. Creía en las buenas intenciones de las personas. Últimamente estoy más convencido de que el consejo de mi amigo fue un consejo sabio. La gente se toma la libertad de criticar, atacar e insultar de forma que nunca antes había visto. Y la parte más triste es que casi todo proviene de personas dentro de la iglesia. Simplemente no entiendo la motivación detrás de los cristianos que destrozan e insultan el ministerio de otros cristianos. ¿Es esto agradable al Señor? En lugar de debilitar todos los sentimientos e ignorarlos, quería pedirles a todos que se tomen un tiempo y oren antes de escribir. Que los frutos del Espíritu se manifiesten en qué y cómo preguntas o comentas. Siempre estoy abierto a preguntas, respuestas y desafíos con respecto a mis enseñanzas. Pero atacarme personalmente porque no estás de acuerdo con las cuestiones doctrinales y la forma con que estoy convencido de que el Señor me ha estado guiando a llevar este ministerio al que me ha llamado, no tiene cavidad en el cuerpo de Cristo. Y termina con el siguiente versículo. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ama a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pablo había sido herido de una persona en la iglesia de Corinto. Y no solamente había sido herido por una persona en la iglesia de Corinto, sino que había levantado muchas falsas acusaciones y rumores acerca del apóstol Pablo, el cual, dice el apóstol Pablo, yo perdono por amor al tal. Yo lo perdono. Sí me ha ofendido, sí me ha levantado infinidades de calumnias, ha dicho cosas que no son verdad y ha hecho tales comentarios de tal manera, dice, de tal manera que todos ustedes dudan acerca de mi apostolado. Y ahora el apóstol Pablo les dice a ellos, a tal persona yo perdono. A tal persona yo perdono. Por ello es que para nosotros, hermanos, poder apagar los dardos del enemigo, para poder nosotros apagar los ataques del demonio, para poder nosotros parar la división dentro de la iglesia, tenemos que poner en obra el amor de Dios. Tenemos que poner en obra el perdón de la manera y a la manera de Jesús. Hermanos, nosotros tanto nos han ofendido como hemos ofendido. Nosotros
tanto hemos dicho buenas palabras como hemos dicho malas palabras. Y estamos llamados ¿a qué? Somos llamados a pedir perdón y a perdonar, hermanos. Es lo que somos llamados a hacer. Ahora, el pedir perdón es reconocer que has fallado y que has ofendido. El perdonar es escoger no recordarte más de las cosas que te han dicho o las cosas que te han hecho. Eso es lo que significa. En el versículo 8 nos dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. Confirméis el amor para con Él. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Confírmenselo. ¿De qué manera? Amándole aún a pesar de ser un chismoso, de ser un calumniador, aún a pesar de ser una persona avara o de ser una persona mala. Tienes que amarlo aún en esas condiciones. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro negó al Señor y después lloró amargamente. Pero cuando Jesús resucita, le manda un mensaje. Dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, a pesar de que Pedro le negó a Él, a pesar de que Pedro no hizo lo que debió hacer, que dijo que iba a hacer, el Señor aún en esas condiciones le amó. A veces nosotros decimos, hey, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Y se nos atraviesa algo y no llegamos a ayudar a nadie. Y después nos confrontan, óyeme, qué poca palabra tienes, ¿no? Me dijiste que ibas a hacer esto y no llegaste. ¿Y qué es lo que hacemos? Confrontamos. No, hermanos, tenemos que decir, bueno, no pudiste llegar, ni modo, ¿verdad? Dios proveyó, Dios nos ayudó, ya será la siguiente vez, ¿no? Y vamos a echarle ganas a la siguiente vez. Versículo 9. Dice, porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Obedientes en todo. Versículo 10 y 11 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Qué interesante. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, el no perdonar, nos ponemos nosotros bajo la autoridad de Satanás. El no perdonar a otras personas. Nosotros nos ponemos bajo la autoridad de tal persona, de Satanás. Por ello, hermanos, es muy importante para nosotros perdonar. Es muy importante para nosotros perdonar. El apóstol Pablo dice, he decidido no recordarme más lo que el tal me ha hecho por amor a vosotros. Y nosotros tenemos que perdonar por amor a tal persona. Tenemos que perdonar. No importa lo que nos hayan hecho, no importa lo que nos hayan dicho, no importa de la manera que nos hayan tratado, tenemos que perdonar. Es lo que nos dice la Escritura. El no hacerlo, hermanos, ¿qué es lo que hace? Nos pone a nosotros a la merced del mismito diablo. En Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad firmes. Y por último, 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y hermanos, la exhortación es ¿a qué? A perdonar. ¿A perdonar por amor a quién? Por amor a los demás. El tema del día de hoy, yo perdono por amor. Que no sea un tema solamente de un mensaje, sino que sea una realidad de nuestras vidas. Que perdonemos por amor, hermanos. Que estemos dispuestos, hermanos. ¿Estemos dispuestos a qué? Estamos dispuestos a perdonar. Y estamos dispuestos a ser ese ejemplo que el mundo este día necesita. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por estas palabras que hemos escuchado a través de la Sagradas Escrituras, Señor, a través de tu palabra, que fueron inspiradas por tu Santo Espíritu y dadas al apóstol Pablo, el cual las puso en tinta y papel, las cuales nos hablan a nosotros, Padre mío, de que debemos ser personas, mi Dios, que no llevamos cuenta a las demás personas por todos sus hechos, por todas sus cosas, sino que al contrario, oh Padre Celestial, seamos sensibles a la voz de tu Santo Espíritu y sigamos el ejemplo de Jesús, tu Hijo, el cual por amor a nosotros, Padre, nos perdonó nuestras fechorías, nuestros pecados, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable y nos ha hecho hijos e hijas del Dios Altísimo. Gracias, Padre. Ahora ten a bien, Señor, bendecirnos. Y Padre mío, prepara nuestros corazones para la Santa Cena. Este día, Señor, vamos a estar, mi Dios, delante de ti, recordando las palabras de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Oh Padre mío, comiendo el pan y bebiendo el vino, lo que nos habla a nosotros de las palabras de Jesús que dijo a sus discípulos que el que no comiere su carne y bebiera su sangre no podía tener parte con él. Y eso es lo que este día nosotros vamos a hacer. Prepáranos, Padre, perdona nuestras ofensas y ayúdanos, mi Dios, a hacerlo de una manera digna de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.